hay necesidad de revisar la ley 43, la ley 1314 y todos los decretos reglamentarios que a partir de ahí se han expedido. Ese es el planteamiento general. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Y es que la ley 43 es de 1990. Los años que han transcurrido desde allá hasta hoy. 30 años. Imagínense usted. Y en esos 30 años, que alguien pudiera decir que son pocos para el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, para el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de los sistemas de información, doctor Zuluaga. Sí. ¿Sí? El desarrollo de las organizaciones, de los negocios. Es mucho lo que se ha transformado, lo que ha evolucionado, lo que se ha renovado. Pero en cambio la contaduría pública, desde su ejercicio profesional, no ha tenido ese mismo desarrollo. Observe usted que nomás en Colombia, con solamente el tema de la contabilidad, nosotros pasamos de un decreto 2649, o como lo llaman en el ambiente académico, el decreto 2649, como si eso tuviera un guión ahí en la mitad, ¿sí? De 1996, ¿sí? Un conjunto de reglas para apoyar el proceso contable a la adopción de unos estándares internacionales para vincularnos en el concierto mundial, en la aplicación estándar de principios de la contabilidad. Usted se da cuenta que en los estándares allá no se dice ni cómo se debita ni cómo se acredita. Allá solo le hace el planteamiento del principio. Y luego lo que viene es el desarrollo del criterio del profesional. ¿Y qué rescato yo de ahí? Que la aplicación de esas prácticas contables nos pusieron a pensar. Porque es que en el contexto del decreto 2649 no nos daban oportunidad de pensar. Era cómo se debitaba o cómo se acreditaba. Y punto. Busque ahí a ver. Hoy no. Hoy usted tiene que definir unas políticas contables que son las que le van a dar el marco particular al desarrollo del proceso contable. Por eso uno no puede aceptar que las políticas contables, para efectos de su aplicación, también se vinculen en esa mala práctica de seleccionar, copiar, pegar, porque ninguna organización es igual a la otra, doctor Zuluaga. Aun cuando lleven a cabo lo mismo, no lo harán de la misma forma. Doctor Colmenares, ¿y no podía uno desviarse de la utilización del código del decreto 2650? Sí, sí, sí. Sí, que no podía desviarse, Sí, que sí, eso era usted tiene toda básico. la razón, discúlpeme, claro que Y sí. entonces los contadores aprendimos de memoria ese código. Claro que sí, mire, si yo me quedaba impresionado. La cuenta 28, la cuenta 26. Mire, yo llegué a conozco colegas míos. Sí. Qué cosa tan impresionante. Ahí es donde uno queda de verdad convencido de la capacidad que tiene el cerebro humano, que se sabían de memoria Sí. 4 y 5 catálogos de cuentas, porque eran contadores de una cooperativa, de una sociedad comercial, apoyaban a una entidad financiera, ejercían en una empresa de servicios. Óigame, doctor Zuluaga, y se identificaban. Es decir, yo pensaría que ni siquiera se sabían el nombre de la cuenta. ¿Sabían el número? Sabían el 28 17 50, Sí. eso ahí. Sí. Tremendo. Entonces, la 41, la 50,
la 28, la 26, y de eso era de lo que se hablaba. Sí, 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 sí. Una capacidad, ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad? Este nuevo modelo que venimos aplicando desde el 2010 ya requiere de nuestro criterio. Por eso es que yo ahí rescato el concepto que entonces se reivindica de la actualización permanente. ¿Por qué? Porque es que estos estándares se están renovando de manera permanente en la medida en que también se van desarrollando los negocios y las organizaciones. ¿Es que a usted le parece que no es diferente que usted vaya, con todo el respeto, pues que lo mencione así, porque nos toca plantear un ejemplo concreto, a que usted vaya a Almacenes Éxitos a hacer una compra, pero que también la puede hacer a través de una tienda que está en su teléfono que se llama Alibaba y que queda en China, donde usted no sabe ni siquiera quién le está comprando, pero que a los 5 días le llega su mercancía. Eso tiene que tener una interpretación, no solamente en nuestro ejercicio profesional, en la contabilidad. A mí me parece, yo no sé usted en ese sentido, pues, qué opinión tiene, porque sobre eso no hemos tenido como oportunidad de hablar como más cerquita, sino hasta ahora. A mí me sigue funcionando lo que usted denominaría cambio con la ley 1314. Sí, sí, sí. Pero resulta que es que hoy también siguen hablando de los códigos. Entonces, Sí. cuénteme qué diferencia hay allí, porque usted habla con los contadores y también vuelven y hablan de los benditos códigos. Pero ya no es un concepto universal, doctor Zuluaga. Eso es importante que lo entiendan quienes nos están escuchando. Sí, porque es que eso ya no es un concepto universal. ¿Y por qué? Porque es que ya ahí, sobre la base de la construcción de las políticas contables y apoyar eso con la informática, es necesario que en la informática, en la construcción de software, se tengan que utilizar esos procedimientos en términos de código. Pero entonces ya usted no puede, si nosotros estamos trabajando y vamos a plantearnos con el perdón, con el permiso de nuestra audiencia, cada uno en una entidad distinta, pero que presta el mismo servicio. Entonces yo llego, óigame, doctor Zuluaga, hace año y medio que no actualizo mi software, présteme el de su empresa. Porque eso se dio muchas veces. Claro. 50.000 veces, violentando los derechos de autor. ¿No? Porque eso va contra los derechos de autor. Algo en lo cual también involucraron al contador público sin tener nada que ver con eso. Porque en el dictamen tiene que expresar en un párrafo la garantía de derechos de autor, la legalidad del software. Eso tiene que ver con derechos de autor. Pero entonces, aunque desarrollaran el mismo objeto, pues eran negocios distintos, pero ya hoy eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque es que las políticas contables no son las mismas en todas partes. Entonces hay necesidad de eso que estamos planteando, de mirarlo en el desarrollo legal de nuestra profesión. Y eso no está vinculado en el desarrollo legal de nuestra profesión. Hay un detalle pequeñito, doctor Zuluaga, de un dígito. La ley 43 se expide en 1990. Acuérdese que estamos en un proceso de mucha discusión en ese momento en Colombia. El 13 de diciembre de 1990, y resulta que el 5 de julio, 6 meses no más habían pasado, ya hay una nueva constitución en Colombia, en 1991. Entonces digo yo que prácticamente nuestra ley 43, con ese solo detalle, quedó fuera de contexto. No interpreta el nuevo país, porque la nueva constitución lo que hace es crear un nuevo modelo de Estado, un nuevo país, una república unitaria con autonomía de sus entidades territoriales. ¿Ya? Entonces, pues sí, era una norma que se acababa de expedir, era muy complicado, muy difícil después de una discusión
de 16 años. Usted sí sabe que lo que luego fue nuestra ley 43 duró 16 años discutiéndose en el Congreso. Impresionante. Que tomó fuerza prácticamente como a partir de 1987, 1988, y ahí sí ya tomó fuerza para llegar finalmente a su expedición, porque hubo mucha discusión, mucha diferencia, incluso hasta de carácter ideológico. Bueno, son cosas que yo respeto, ¿sí? Doctor Colmenares. Un nuevo modelo de Estado. Doctor Colmenares, usted me coloca como marco legal y reglamentario y me habla de la ley 43, de la ley 1314, antes de eso de los decretos reglamentarios 2649, 2650. ¿Por qué cuando hace mención a eso no incluye la ley 222 o el Código de Comercio? Es que quiero saber por qué no lo incluye usted, o es que falta incorporar. De manera consecuente, los planteamientos que expongamos aquí y que nosotros vamos a conversar van a tener que vincular esos dos marcos normativos supremamente importantes, con un solo detalle nomás, ya eso tiene trascendencia, que a partir de la ley 222, entonces entra en vigencia en Colombia una nueva clase de persona jurídica, las empresas unipersonales. Imagínese usted la importancia que eso tiene. Ahora bien, ese solo hecho de las empresas unipersonales, que si en un principio plantea uno porque se deriva, además, por vía interpretativa, que no están obligadas a tener revisor fiscal, de una vez le digo, pues, si es que ya observo que a usted le genera mucha inquietud, pero yo soy de la opinión que si la empresa unipersonal cumple con los requisitos que están establecidos en el parágrafo del artículo 13 de la ley 43 respecto a la obligatoriedad de la revisoría fiscal, se les debe obligar a que tengan que dictaminar sus estados financieros. No a elegir revisor fiscal, a que tengan que dictaminar sus estados financieros, que eso no sea opcional como en este momento está, porque en este momento, si la empresa unipersonal lo decidiera, independientemente del tamaño de su información en los estados financieros, puede dictaminar sus estados financieros. Pero yo soy de la opinión que si cumple con los requisitos del parágrafo del artículo 13, debe tener la obligación de dictaminar los estados financieros. Un poco para calmar esa angustia, si es que de pronto usted está considerando que no vamos a hablar de la ley 222 y del Código de Comercio. Claro que sí, doctor Zuluaga. Imagínese si no. Si es que incluso el Código de Comercio es una norma que reglamenta nuestra profesión mucho antes de la ley 43. Acuérdese que es el decreto 410 de 1971. 1971. 30 años antes. Lo que pasa es que uno prácticamente pues ya se acostumbró a decir que el Código de Comercio, el artículo tal del Código de Comercio, no sé qué tal norma del Código de Comercio, siempre menciona el Código de Comercio, pero no sabe uno en qué norma está contenida. El Código de Comercio es el decreto 410 de 1991. Es como cuando se habla del estatuto tributario. ¿Sí lo ha observado, doctor Zuluaga? Ah, sí, también es un decreto. La gente dice el artículo tal del estatuto tributario. No, pero si en cambio usted llega y le dice, oye, hazme un favor y me consigues el decreto, creo que es el 640, algo así. No, queda loco. ¿Qué decreto es? Pues el estatuto tributario. Porque uno se acostumbra a eso, a los nombres de las normas. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí. Sí, ocurre mucho con eso. Entonces, no señor, no crea usted que nosotros vamos a excluir esos dos marcos normativos tan importantes en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, aquí en todo esto, lo que empezamos es como a tratar de diseñar una especie como de contexto, ¿no le parece? Sí, precisamente eso es lo que de cómo podemos justificarnos, de qué manera nos justificamos para decir, bueno,
estos dos, ¿qué es lo que se han creído? ¿Cómo así que van a hablar de la reorganización legal y reglamentaria de la profesión? ¿Pero con base en qué? ¿En razón a qué? ¿Cuáles son sus argumentos? Pues ahí se los planteo, doctor Zuluaga. No Ah, más, bueno, uno sencillo, de tiempos, de tiempos. Mire, todo el desarrollo que ha tenido la humanidad en los 30 últimos años, lo dicen los científicos, los dicen las personas que se dedican a hacer proyecciones. Yo estoy repitiendo eso. Mire, el desarrollo de la ciencia en los últimos 30 años es 4 veces más que el de los últimos 100 años. Y eso es natural que así lo sea. Y los que nosotros no vamos a ver por la naturaleza, porque así nos toca a todos, eso es inexorable. Aquí venimos por un rato. Aquí venimos por un rato y en muchas ocasiones ni siquiera tenemos idea cuál será el desarrollo que tendrá esta vida. Yo quisiera, por ejemplo, que ya estuviéramos en un momento del desarrollo de la ciencia, doctor Zuluaga, en que nosotros nos comunicamos y yo a través de la pantalla de una vez me pase al otro lado para que conversemos allá en ese ambiente tan delicioso que se le nota a usted allá con la naturaleza. Mire, usted sentada en esa silla que tiene allá a la derecha y yo sentado en el de la izquierda. ¿Usted se imagina eso? no, cuando usted habla de avances tecnológicos, a mí yo he escuchado también que los avances son instantáneos. Sí, sí. Sí, en este momento se habla de que en 2 o 3 años todo cambia. Es decir, es tal la velocidad que todo lo del mundo está cambiando en 2, 3 y máximo 5 años. Sí, sí, sí. Cuando usted me habla precisamente de esos cambios en los últimos 30 años. Entonces eso nos da la idea de la necesidad del cambio de todo ese marco legal y reglamentario ya, porque Claro. el mundo tiene una velocidad, el blockchain, inteligencia artificial, big data, organización de información, todo eso Pero es va que, mucho más allá del alcance mental de lo que uno piensa. mire, doctor Zuluaga, con todo respeto, solo para efectos de hacer un planteamiento en términos coloquiales, lo que nos pasó este año nos cogieron con los pantalones abajo. ¿Por qué? Porque es que uno no vive pandemias todos los días. ¿Y qué nos tocó? Encerrarnos. ¿Y qué le tocó a las organizaciones y al Estado? A toda velocidad, a 1500 por hora, desarrollar unos procedimientos normativos que permitieran que los negocios no se paralizaran, los trámites. Mire, por ejemplo, en el caso de la DIAN. En el caso de la DIAN, absolutamente todas las declaraciones tributarias de una vez quedan presentadas por vía electrónica. El año pasado todas no quedaban así. Muchos tuvieron que ir a los bancos. ¿Cuántas horas demoraban haciendo filas en oficinas de la DIAN para el trámite del RUT? ¿Ah? Una cosa que se pudo haber resuelto desde hace por lo menos 10 años. ¿Y por qué entonces sí ahora pudieron tomar la decisión y hacer un trámite por vía electrónica? Los pasos en la factura electrónica, Por ejemplo. los grandes avances que están en este momento, ya casi todos los grupos, hasta el 1 de noviembre deben ya estar incorporados, preparando su factura electrónica, que va a cambiarnos también el mundo a los contadores públicos. Es que yo le iba a decir eso, y usted va a sustraer el ejercicio de nuestra profesión de ese contexto, de ese que usted está planteando, de ese de la facturación electrónica. Eso tiene que tener efecto necesariamente en el ejercicio de la función de control, de fiscalización, de la revisoría fiscal. Necesariamente. Eso hay que adecuarlo. Hay que definir marcos normativos que se vinculen y que puedan ejercerse en nuestro ejercicio profesional, porque yo digo, ese solo hecho, nomás el de que usted acaba de plantear, de la facturación electrónica, no está resuelto desde nuestra práctica profesional.
Entonces Ahora, todo eso queda es a la subjetividad, a lo que a alguien se le ocurra. Y es que acaso de qué venimos en la práctica de normas de auditoría. A lo que está establecido únicamente allá en el artículo 7º de la ley 43, que nunca tuvo desarrollo. Nunca tuvo desarrollo de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Eso queda allí planteado. ¿Y qué hay que hacer cuando dice la norma en ese artículo 7º de las normas de auditoría generalmente aceptadas? Las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes. ¿A usted le parece que aquí le dicen a usted qué debe hacer? Por ejemplo, las normas de auditoría son las siguientes. Normas personales. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Es decir, los únicos que pueden aplicar normas de auditoría son las personas que estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría. A mí me parece que ahí sustrae una cantidad de gente que apoya el ejercicio del profesional. Aquí lo está sustrayendo. El apoyo del personal que esté a cargo del auditor. El contador público debe tener independencia mental en la ejecución de su trabajo para garantizar la imparcialidad y la objetividad. Bueno, en la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes debe proceder con diligencia profesional. ¿Qué es eso? Que vaya de vez en cuando, pero que vaya de todas maneras. O como sucede muchas veces, y no nos vamos a echar mentiras, que el revisor fiscal que tiene a su cargo 10 entidades, como no puede estar en todas al mismo tiempo porque el don de la ubicuidad no existe, eso es una figura literaria, entonces le da el código de la firma digital al contador. ajá, sí, ¿Ah? señor. Sí, señor. ¿Estoy cometiendo algún pecado, doctor Zuluaga? No, a mí me parece que las cosas hay que decirlas. Y eso no puede ser la forma. Que el contador, que es un sujeto de mi ejercicio de control, de fiscalización, tenga, usted se imagina los riesgos que eso implica. El código de mi firma digital. No, eso no puede ser. Las claves son lo más íntimo que uno puede tener. Eso no se puede compartir con absolutamente nadie. Ni siquiera con su pareja, doctor Zuluaga. Eso es un riesgo. ¿Y cómo sucede? Entonces, eso no está resuelto. Normas relativas a la ejecución del trabajo. El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiere. Debe ser técnicamente planeado. ¿Qué tiene que ver con la planeación de una auditoría? ¿Cómo se planea una auditoría? Cada quien la planea como se le ocurra. ¿Y a usted le parece que eso debería tener ese carácter así discrecional? Yo creo que no. Deben haber unas rutinas, deben haber algunos elementos básicos en donde se establezca cómo debe entonces planearse. Por eso digo yo, estas normas merecieron tener un desarrollo, doctor Zuluaga. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Es decir, antes de que usted aplique sus técnicas de auditoría, las que se le ocurran, porque son las que se le ocurran, antes de eso, usted tiene que evaluar el sistema de control interno. Mire, yo conozco cualquier cantidad que nunca evalúan el sistema de control interno. Y de una vez entran, es aplicar técnicas de auditoría. ¿Con base en qué? ¿Y por qué no le coloca es un porcentaje? Por ahí como el 99.9 o qué. No, ya me da temor. Me da temor. Yo ¿Ah? estoy por creer que sí. ¿Ah? Yo estoy por creer que sí. Sí, me da temor. Porque es que efectivamente lo que dice la norma es de toda la sabiduría y tiene todo el fundamento científico. Usted no puede saber qué va a hacer en el ejercicio de su función auditora si no ha evaluado el sistema de control interno. Ese es el que le dice qué es lo que debe hacer y además en qué extensión. ¿Cuándo? Eso mereció un desarrollo. Entonces, todo esto, yo no sé si usted me lo permite, si me lo acepta, me parece que todos estos son elementos
que recrean un contexto que nos van a dar los argumentos suficientes y argumentos necesarios, doctor Zuluaga, para llegar a hacer un planteamiento relacionado con la reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Sí, ¿Ah? yo creo que lo que hemos hecho o lo que se ha hecho es como hacer una introducción Sí, al sí, por qué es necesaria una reorganización legal y y reglamentaria de reglamentaria. la profesión. Así es. El desarrollo de los negocios, el desarrollo de las organizaciones. ¿Cuándo se le podía a uno imaginar en 1990 que una persona natural al mismo tiempo podría representarse como persona jurídica? Allá. Y usted cree que eso solamente tiene desarrollo en los negocios, doctor Zuluaga? En Ujú. nuestro ejercicio profesional, ante la Junta Central de Contadores, usted puede ser, doctor Zuluaga, Sí, José Hernando Zuluaga, tarjeta profesional 4000. sí. Y puede ser José Hernando Zuluaga, empresa unipersonal, registro profesional 200.000. Bueno, y ¿Cómo puede está? ser una SAS. Y también puede ser José Hernando Zuluaga, SAS, registro profesional 250.000. Yo no estoy de acuerdo con eso. Muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿quién se lo impide? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahí hay vacíos legales que tenemos que plantear y que hay que entrar a resolver. Y de eso se valen muchos, porque yo no estoy descubriendo nada, doctor Zuluaga. No, son planteamientos que los hago aquí porque la misma práctica profesional que yo observo me da elementos para exponerlos, porque pasa. Usted busca el nombre de lo que se llama, de una manera muy común, firma de contadores, que técnicamente se llama Sociedad de Contadores Públicos, y lo revisa en el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, eso que llaman el RUES, Ujú. Sí. y escribe el nombre, y ese nombre le puede aparecer 6 veces con diferentes actividades. Yo no estoy de acuerdo con eso, doctor Zuluaga. Porque precisamente eso es lo que yo planteo de manera crítica como el acaparamiento en el ejercicio de la profesión. Eso tiene que ver mucho con el acaparamiento. Entonces, es revisor fiscal, también es asesor tributario, al mismo tiempo es asesor informático y también tiene un contrato de asesor de capacitación. ¿Cómo le parece? ¿Dónde está la objetividad ahí, doctor Zuluaga? ¿Dónde está la independencia mental? Sin Porque ella ninguna. no solamente se predica respecto de las personas naturales, porque aquí la plantea nuestra norma, es también esa independencia mental, esa objetividad, es respecto de las personas jurídicas que dan fe pública. Doctor Colmenares, a mí me da la sensación, pero es leve, que no sé hasta dónde sea cierto lo que le voy a decir, que a usted preferiría que se establecieran unos estándares sobre todos estos temas, es decir, estandarizar. Sí, ¿Ves? claro. Yo el mundo lo concibo precisamente para que funcione estandarizado. Es Es decir, que esta cuando se problemática, estandariza, por ejemplo, el tamaño de una bombilla de un switch, la forma de prender un elemento, todo. Entonces, en el mundo el estándar es lo que predomina. No sé si esto quita mucho del aspecto humano.
Bueno, Yo pregunto si cuando se establecen estándares, a usted lo están encerrando en tal forma que no puede actuar distinto. Para mí, por ejemplo, las NIF, las NIAS son estándares. sí, No sí, sé, por puedo supuesto. estar equivocado, coménteme. No, no, pues sí, lo que pasa es que yo también creo que, sobre todo tratándose de nuestro ejercicio profesional, debe haber, tiene que haber, voy a decirlo así de esa manera, un criterio de uniformidad, porque es que en la medida en que no se reconozca ese criterio de uniformidad, entonces todo puede caer en el campo de la subjetividad y entonces cada uno hace las cosas como considere. Y yo creo que no, que deben haber, tienen que haber unos marcos regulatorios a los que tengamos que acogernos todos. A mí sí me Entonces, parece que no tiene que ser así y eso no me va a eliminar el criterio. o sea que usted no colocaría estandarizar porque tiene un sonido así y le gustaría más la palabra uniformidad. Uniformidad, uniformidad, un poco para quitarle por allá Sí. ese velo ideológico que muchas veces quieren plantearle, pues, porque diga que el concepto de estándar que proviene de tales ideologías, y yo creo que nosotros no podemos caer en ese plano, pues, de estar todavía en esas discusiones que a mí me parece que también de alguna forma le han quitado un poco de velocidad al desarrollo y a la renovación y al progreso de nuestra profesión, porque ahí en esa discusión, ¿cuántos años llevamos? Una cantidad de años que se nos han perdido, me parece que innecesariamente.